energía eléctrica, sino que estamos trabajando con el generador. La planta está un poquito caliente, el lugar. Entonces voy a tratar, hermano, de ser lo más breve posible para que ustedes no se sientan incómodos. Amén. Y vamos a entrar inmediatamente a la palabra del Señor. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe a Mateo capítulo 6 versículo 33, un texto muy conocido. Gracias, papi, Dios te bendiga. Un texto muy conocido por muchos de nosotros, y muchos de nosotros lo citamos pero no lo aplicamos a nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos lo que dice este texto y se lo citamos a otra persona, motivándolo a ellos a buscar primeramente el reino de Dios, pero nosotros no lo aplicamos. Mateo capítulo 6 versículo 33. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo repito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que hace acto de presencia. Gracias, Padre, porque lo que estamos aquí con un propósito, Señor, y es de adorar, exaltar tu nombre, pero también de escuchar tu sabio consejo, Señor. Padre, yo te pido que abra el corazón, abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, amigos. Y te pido, Padre, que tu palabra, Señor, trate con nosotros. Que tu palabra, Señor, nos confronte si tiene que hacerlo. Que tu palabra enderece nuestros caminos contigo, Dios. Porque queremos agradarte, Señor. Queremos obedecerte. Y queremos vivir una vida para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar los hermanos y amigos que están de pies en esta hermosa mañana. Y hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: ¿qué es lo primero que debes buscar? ¿Qué es lo primero que debes buscar? En este mundo cada persona está buscando algo. Cada persona está detrás de algo. Algunos están detrás de satisfacer los deseos carnales. Otros están detrás de obedecer sus sentimientos, vivir su vida conforme a sus sentimientos. Ellos lo que buscan es sentirse bien, sentirse cómodo y agradable. Otros están detrás de fama, otros detrás de poder, otros están buscando reconocimiento, placeres, gustos. Cada persona está buscando algo diferente en este mundo. Pero la verdad es que lo que debemos de buscar por encima de todas las cosas es el reino de Dios. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. No estamos llamados a buscar nuestra comodidad. No estamos llamados a buscar, hermano, los placeres, el dinero, el confort. No estamos llamados a buscar la fama. No estamos llamados a buscar lo que nos conviene. Estamos llamados a buscar el reino de Dios. Hermano, y este siempre ha sido el llamado de Dios para el ser humano. ¿Y por qué Dios constantemente tiene que acordarnos que debemos de buscarlo a Él, su reino primero? Porque dentro de nosotros está fácilmente desviarnos, desenfocarnos y entender que lo que debemos buscar es su reino primero. Fácilmente, hermanos, somos desenfocados, somos distraídos y comenzamos a buscar las cosas extraviadas en este mundo. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
¿Por qué usted cree que Dios desde el Antiguo Testamento tiene que estarnos llamando, acordándonos y diciéndonos que el propósito suyo, el propósito mío es de buscarle a Él primero? Porque muchos de nosotros, aun siendo cristianos, hemos olvidado nuestro llamado y nuestro enfoque, que es de buscar el reino de Dios primero. En tu caso, ¿qué es lo primero que tú buscas? En tu vida personal, ¿qué es lo que tú estás buscando? Y si usted está aquí hoy, en esta hermosa mañana, es una buena señal que usted está buscando lo correcto y lo que trae bendición a tu vida, que es el reino de Dios. Pero si deberías estar aquí y no lo estás, también es una buena señal de que no estás buscando lo que debe de buscar, el reino de Dios. Cada persona, cuando hace acto de presencia en la iglesia, por encima de lo que está pasando en su vida, por encima de la circunstancia, es porque ha entendido que está llamado a buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Hermano, las palabras de Jesús a sus discípulos hace más de 2000 años atrás, en Mateo 6:33, cuando Jesús le dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Creo que hoy más que nunca debemos prestarle atención y meditar profundamente en este versículo, porque hoy, 2000 años después de estas poderosas palabras dichas por Jesús, el tiempo en el cual los cristianos literalmente y lamentablemente han dejado de buscar primeramente el reino de Dios. Estamos viviendo tiempos críticos dentro de la iglesia. Nos hemos olvidado de qué es lo que debemos verdaderamente buscar. Nos hemos olvidado, hermano, de que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Hoy estamos buscando todo primero menos el reino de Dios. Hemos puesto todo delante del reino de Dios. Estamos detrás de todas las cosas en el mundo menos de su reino. Hermano, y no es que no estamos buscando su reino. Lo estamos buscando, pero no de primero, como dice la palabra. Y hay que prestarle atención. El llamado es buscar primeramente. Y no es que los cristianos no estamos buscando del reino, es que no lo estamos buscando primeramente. Hemos puesto algunas cosas, algunas personas por delante del reino. En la vida de muchos creyentes en el reino de Dios, el reino de Dios en su vida ha bajado de categoría. Ya no es lo primero. En la vida de muchos cristianos aquí sentados hoy, el reino de Dios ya no es lo primero. Ha venido a tomar segunda posición, tercera, cuarta y quinta. Ya no es lo primero. Y no es que no lo están buscando, sí lo están buscando, pero no de primero. ¿Desde cuándo Dios nos ha dado la oportunidad? ¿Desde cuándo Dios, hermano, nos ha dicho que debemos buscarlo, pero en segundo lugar, en tercer o cuarto lugar? Yo quiero que usted sepa, según la vida suya y sus pensamientos, según el Evangelio, lo que debemos buscar es primeramente el reino de Dios. Pero hay personas que según sus pensamientos, según el Evangelio San Yo, no el Evangelio San Marcos, San Lucas, San Mateo, no, el Evangelio San Yo, en sus Biblias, en sus vidas, es como que si dijera: busca segundamente, terceramente o cuartamente el reino de Dios. Según su Biblia, según lo que ellos interpretan, según el Evangelio San Yo, porque muchos están viviendo su vida según San Yo, no según San Juan, Mateo
o Marcos, es según San Yo. Y de acuerdo a su evangelio, el reino de Dios ha tomado segundo, tercero y cuarto lugar. Cuando pone a Dios, hermano, en cualquier lugar menos el primero, viene la famosa frase: Dios entiende. Dios sabe. Personas, hermano, que me ha tocado hablar con ellos, y ellos han puesto cualquier otra cosa por encima del reino de Dios, y dicen y se complacen en el evangelio según San Yo, en su Biblia. Dios entiende por qué yo lo hice. Dios sabe, sí, Dios sabe. Dios sabe que tú lo pusiste de segundo lugar. Dios sí sabe que tú lo pusiste en tercer lugar. Dios lo sabe. Rectamente lo has dicho, Dios lo sabe. Hermano, y con esa pequeña frase pensamos que ya estamos bien. Dios sabe. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que no podía ir. Dios sabe que no lo podía hacer. Dios sabe cómo yo me siento. Por encima de todo, el reino de Dios debe de estar primero. Esa frasecita, Dios sabe o Dios me entiende, ha matado a muchos cristianos. Esa frasecita, Dios me entiende o Dios sabe, tiene a muchas personas estancadas fuera de los caminos y los propósitos de Dios. Hermano, esto no es solo un versículo confrontador, es un mandato de Dios para cada cristiano. Miren lo que Jesús dice, es un mandato: mas buscar primeramente. El Señor nos manda a buscar su reino primero. No es una opción, es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor, hermano, cambiar nuestro enfoque. Cambiar el enfoque de las cosas temporales y materiales, de las cosas pasajeras, triviales de este mundo, y cambiar nuestro enfoque en las cosas eternas. Mis queridos hermanos, si hoy atesoramos este versículo bíblico y nos abrazamos de esta gran verdad, si hoy salimos de aquí convencidos que esto es un mandato de Dios, si hoy salimos de esta iglesia con esta gran verdad arraigada en nuestros corazones, nuestro enfoque va a cambiar desde hoy en adelante. Nuestra manera de decidir cambiará drásticamente desde hoy en adelante. Nuestra manera de hablar cambiará, nuestra manera de actuar y las decisiones que tomamos hoy cambiarán, porque le daremos la prioridad y pondremos el reino de Dios por encima de cualquier cosa o de cómo yo me sienta. Y cuando nosotros entendemos esta verdad y vivimos conforme a ella, eso transformará nuestra vida drásticamente. Mis queridos hermanos, esta es la receta para vivir una vida bendecida. Hermano, usted no tiene que buscar o leer muchos libros o escuchar mucho testimonio. La receta para usted vivir una vida bendecida es siempre darle la prioridad a Dios. Esta es la receta para vivir una vida llena de gozo. Esta es la receta para vivir una vida dentro de la voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Yo quiero que usted sepa que todos esos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que primeramente buscaron el reino de Dios, lo encontraron. Hoy esos hombres y mujeres de Dios en la Biblia que buscaron primeramente el reino de Dios, hoy están gozando literalmente del reino de Dios. Están allá en el paraíso, literalmente están en el reino. ¿Pero por qué? Porque aquí en la tierra eso fue lo primero que buscaron. Le dieron la prioridad a Dios, por ende literalmente están en el reino de Dios. Usted jamás podrá pensar que si aquí usted no vive una vida cuya prioridad sea Dios y su reino, no piense usted que usted podrá gozar literalmente del reino de Dios cuando parta de este mundo.
si usted no vive una vida en la cual Jesús sea su prioridad, en la cual Jesús sea su enfoque, en la cual Jesús, hermano, sea la persona más importante, su reino en su vida, y que su deseo sea de agradar y obedecer a Dios sobre todas las cosas, usted no podrá entrar en su reino. La gran pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos en esta hermosa mañana: ¿qué es lo primero que yo busco? Usted debe preguntarse: ¿qué es lo que yo primeramente estoy buscando? Lo primero que debemos buscar no es el yo sentirme bien, no es el gozo, no es el beneficio, no es el yo agradarme a mí mismo, no es el dinero, no es lo que a mí me conviene, no es el yo agradar a otra persona, no es la comodidad, no es lo material. Lo primero que debemos buscar es el reino de Dios. Lo que yo primeramente estoy buscando. Hermano, últimamente Dios ha venido tratando bastante conmigo en este versículo bíblico. Hermano, mire, yo no sé si es Dios hablándome, pero creo que no es coincidencia. Tengo varios meses inconscientemente que cuando miro el reloj dice 6:33. Miro el reloj por la mañana, son las 6:33 de la mañana. Miro el reloj en la tarde, son las 6:33 de la tarde. Y cada vez que veo este número, hermano, cada vez que veo la hora, siento que Dios me está hablando. Inmediatamente veo este número 6:33, viene este texto bíblico a mi mente. Y cada vez, hermano, que este texto bíblico, veo la cita y viene a mi mente, me pregunto yo mismo: ¿estoy yo buscando el reino de Dios primero? Al tener este versículo bíblico pendiente, al Dios traérmelo tanto a la mente tantas veces, he sido muy cuidadoso en hacer algo, tomar decisiones. Porque como representante del reino de Dios, lo que todo verdadero cristiano debe ser, y todo lo que hace en su vida debe ser para representar el reino de Dios. Hermano, este mensaje comencé a prepararlo el domingo pasado. Tomé notas, tomé el texto bíblico, hice algunos apuntes. Y sabía que este era el mensaje que quería predicar hoy, pero comencé a prepararlo el domingo pasado. Pero se da el caso, hermano, que antes de yo predicar este domingo, precisamente un día antes, yo tuve que poner en práctica lo que este texto dice. Precisamente el día de ayer, mis queridos hermanos, con mucha lucha y mucha batalla y mucho pensamiento y muchas incomodidades, yo tuve que poner en práctica este texto antes de yo predicárselo a usted. Y es como que si Dios, hermano, me estuviera probando, y antes de yo decirle que ustedes busquen primeramente el reino de Dios, es como que si Dios me hubiese dicho: ¿y tú lo estás buscando primero? Porque yo fuera un hipócrita si le predico algo aquí que yo primeramente no haga. Hermanos, el hijo mío aterrizó en la República Dominicana el viernes a las 2:16 de la mañana. Yo no tenía planes de irlo a buscar el viernes durante el día. Su madre me dice: yo considero que fuera bueno que tú lo buscaras al aeropuerto y te lo llevaras para tu casa. Yo digo: bueno, excelente, yo quiero pasar más tiempo con mi hijo necesario. Salgo del culto de aquí, mis queridos hermanos, y básicamente yo y mi hermano Edwin nos fuimos a las 2:30, nos reunimos para salir para el aeropuerto. Pero porque ese compromiso se me presentó el viernes en la tarde, yo no cancelé el culto del viernes en la calle.
Y pudiera hacerlo porque tenía que salir para el aeropuerto, hermano, sin dormir nada. Pero eso no es todo. Teníamos pautado el limpiar, deshiervar la casa de una persona en Sabana Iglesia que está en un estado de salud muy crítico, y había convocado al ministerio de Su Majestad a las 9 de la mañana a ir a limpiar, a deshiervar, a rastrillar, a organizar la casa de una muchacha que no se puede valer por sí misma en Sabana Iglesia. Hermano, y fui a buscar a mi hijo, yo y mi hermano Edwin, que me acompañó. Yo llegué a mi casa a las 4 de la mañana. En lo que hablo con él, le preparo una chocorrica, son las 5. Me acuesto a las 6 para levantarme a las 7. 1 hora dormí. Dormí 1 hora porque tenía un compromiso de estar a las 9 de la mañana en la casa de esa persona para limpiar su casa. Hermano, y usted sabe lo difícil que fue para mí tener 3 años sin ver a mi hijo. Pasar solamente 1 hora con él, dejarlo solo en la casa y yo irme por ahí sin hacerle desayuno porque ya tenía el tiempo encima. ¿Sabe lo difícil que fue para mí, hermano, tener 3 años sin ver a mi hijo y tener que levantarme y dejarlo ahí despierto, sin pasar tiempo con él quizás en ese momento? Y él estaba un poco triste. Papi, yo quiero ir contigo. No, papi, quédate aquí. Y yo pudiera decir la famosa frasecita que muchos de ustedes dicen: Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende que tengo 3 años sin ver a mi hijo y puedo quedarme aquí en la casa y abandonar esa responsabilidad o eso que ya yo había convocado para el reino de Dios. Yo pude quedarme en mi casa. Yo pude hacerlo. Pero tuve que dejar a mi hijo solo en la casa después de 3 años sin verlo, y tuve que salir a pasarme desde las 9 de la mañana casi hasta las 12 del día deshiervando, rastrillando, limpiando, yo y un grupo de hermanos. Yo pudiera estar en mi casa con mi hijo tranquilo bajo aire acondicionado, pero yo entiendo que yo debo de primeramente buscar el reino de Dios por encima de todo. Y debo preguntarle a algunos de ustedes: dime quién o qué es tu prioridad y te diré quién tú eres. Si tu prioridad es el reino, tú eres un ciudadano del reino. Si tu prioridad no es el reino, lamentablemente no lo eres. Dime quién o qué es tu prioridad y yo te diré dónde tú pasarás toda una eternidad. Mis queridos hermanos, dependiendo de lo que reine en tu corazón, de lo que sea más importante en tu corazón, eso es a lo que usted le dará la prioridad. Y eso será lo que usted buscará primero. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también actuamos. Si tu corazón, si lo más importante en tu vida es el reino de Dios, su vida lo va a reflexionar con sus acciones y decisiones. Hermano, usted sabe las veces que yo he predicado aquí sin deseo, sin ánimo, sin fuerza de predicar. ¿Sabe las veces que yo he tenido problemas en mi mente, dificultades, estragos? ¿Sabe la vez, hermano, que yo me he tenido que levantar los domingos, como siempre lo hago, a las 3 de la mañana, a preparar este mensaje cansado, con problemas, preocupaciones? ¿Sabe las veces que yo me he parado detrás de este púlpito sin ganas, sin deseo, sin fuerza quizás de predicar? Pero yo entiendo, hermano, que por encima de mis sentimientos está yo darle la gloria y la honra y buscar primeramente el reino de Dios. Por encima de cómo yo me sienta,
por encima de lo que está pasando en mi vida, yo estoy llamado a buscar primeramente el reino de Dios. Usted quizás se pregunta, bueno, pastor, ¿qué es el reino de Dios? Nos corresponde saber qué es el reino de Dios, ya que es un mandato de Jesús para todos sus seguidores. Notemos, hermano, que esto es un mandato de Jesús mismo. Es el llamado de Jesús para todo creyente, para todo cristiano, a lo que Jesús llamó sus discípulos. Y lo primero es que Jesús es la personificación del reino de Dios, porque con su venida y su ministerio el reino se inauguró y se presentó al mundo de una manera palpable y literal. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de Jesús. Él es la personificación del reino. Cuando Jesús vino, y su primera palabra en Mateo 4:17 dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo es la personificación del reino. Y cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, estamos primeramente hablando de darle la gloria y la honra y poner nuestra vista, nuestro enfoque en Jesús y hacer todo para exaltarlo y glorificarlo a Él. En cierta manera, buscar el reino de Dios, hermano, es poner nuestra vista, enfocarnos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Es agradarle a Él. Y cuando la palabra nos manda a buscar el reino de Dios, el cual es Cristo, nos está llamando a agradarle a Él, a Jesús. Es obedecerle a Él. Es hacer la voluntad de Él. Es vivir toda una vida para traerle gloria a Él. Es que el centro de mi vida sea Jesús. Es que todas mis decisiones sean para traerle gloria a Jesús. Pero también el reino de Dios, hermano, es su obra, su iglesia. El enfoque de todo verdadero creyente debe ser el crecimiento de su reino, el crecimiento de su iglesia, el bienestar de la iglesia. Cuando yo tomo decisiones, cuando hago algo, lo hago para mejoría de la iglesia y crecimiento del reino del Señor. Lo hago para mejorar, para engrandecer su obra. ¿Cuál es mi enfoque? Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de su obra, su iglesia. Hermano, y ante toda decisión, yo siempre debo buscar cómo engrandecer, cómo beneficiar el reino, la obra, la iglesia del Señor. No es como yo me siento. No es el bienestar mío o de otra persona. No es yo agradar a nadie, sino que el reino de Dios, que su reino, que su obra, que su iglesia crezca. ¿Sabía usted que la iglesia es la esposa del Cordero? La iglesia es la esposa del Señor. La iglesia, la obra del Señor, es por quien Jesús dio su vida. Él dio su vida por la esposa. Y quiero decirle a algunos hermanos que nosotros siempre debemos tener esto pendiente. Y que siempre debemos buscar primeramente el reino de Dios, beneficiar, engrandecer su obra, su iglesia. Hay de cada persona que haga algo para perjudicar el reino de Dios, su obra y su iglesia. Hay de alguien que haga algo para maltratar la esposa del Señor. Hay de alguien que haga o diga algo para empañar la imagen de la esposa. ¿Sabía usted que a un hombre usted quizás le puede decir un par de cosas y decirle algo, hacerle algo, pero cuando usted se mete con su esposa hay problemas serios? Lo mismo es el Señor.
Si nosotros somos la esposa de Cristo, el Señor cela, cuida y vela por su esposa. De ahí, hermano, que nosotros debemos de hacerlo todo por su obra, por el reino. Y debemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando el reino no es lo primero que busca? ¿Qué pasa cuando el reino no es tu prioridad? Hermano, cuando el reino no es lo primero que busca, las añadiduras toman el primer lugar que le pertenece a Jesús en tu vida. Cuando el reino, cuando la iglesia, cuando la obra de Dios, cuando Cristo no es lo primero en tu vida, las añadiduras van a atrapar y van a llenar tu corazón. Y lo que este texto vemos que lo que se convierte en una competencia con el Señor son las añadiduras. Miren lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, el enfoque del Señor es que busquemos primeramente su reino, y las cosas vendrán por añadiduras. Pero ¿por qué Cristo usa estas dos palabras en este mismo texto? Porque Él sabe que lo que muchas veces nos desenfoca del reino son las añadiduras. Usted se pregunta, bueno, pastor, ¿cuáles son las añadiduras? Todo lo que venga después de Cristo es una añadidura. Tu esposa, tu hijo, tu trabajo, tu bienestar, tu gozo, tu paz, tu casa, tu dinero, tus vehículos, todo eso es añadidura. Todo lo que venga después de Cristo es una añadidura en nuestra vida. Porque Cristo es lo más importante, y lo que necesitamos para sobrevivir y para ser salvos es Cristo y Él solamente. Todo después de Cristo es una añadidura. Tus hijos son añadiduras. El dinero, tu esposa, tu trabajo, el carro, la ropa, tu carrera, tus padres, tus familiares, tus gustos, tus deseos, tus sentimientos, todo eso es añadidura. Hermanos, y hoy estamos viviendo tiempos en los cuales a los cristianos se le ha hecho normal, y para ello es correcto buscar las añadiduras primero y dejar a Dios y su reino en segundo lugar. Eso es normal hoy en día. Pero eso es normal en el mundo de muchos cristianos. Ese no es el orden de Dios. Su reino viene primero y después las añadiduras. La ecuación de Dios para tener éxito y ser bendecido es que le demos la prioridad a Él, y las añadiduras vendrán. Si usted está soltero, dele la prioridad al reino. Ponga al reino primero, y la añadidura de una buena mujer vendrá. Y cuando usted busque una persona para conocerla o para casarse, ten este texto pendiente: que cuando usted se case o se conozca con una persona, esa persona sea para expandir o sea para beneficiar su vida espiritual. Ahí también buscamos primeramente el reino de Dios. Pero primeramente buscamos una gente bonita por afuera físicamente. Eso es importante, esencial. Pero también, hermano, debemos en este texto buscar un hombre o una mujer que sea de bendición para el reino y que me ayude a mí crecer en la obra y el llamado de Dios en mi vida. Ahí también yo busco primeramente el reino de Dios. Y si usted conoce a alguien, se está conociendo con alguien o se va a conocer con alguien, busque primeramente el reino de Dios en esa persona. Que sea una persona que usted sepa que será de apoyo en su ministerio. Que usted sepa que sea una mujer o un hombre de temor a Dios. Que sea una mujer que cuando tú te sientas débil sea la que te empuje y que te guíe y que te señale el camino correcto, que siempre debe poner a Dios primero. Que ese hombre o esa mujer en tu vida te diga a ti: pon a Dios por encima de mí.
Pon a Dios por encima de mí. Dale la prioridad a Él. También en nuestra vida, hermano, nosotros debemos de acercarnos, asociarnos con personas que cumplan este texto bíblico. Personas, hermano, que sean de bendición espiritual para mi vida. Que mi ministerio crezca, que yo tenga un crecimiento espiritual, que cuando yo me sienta flojo en los caminos de Dios, esa persona me anime y que aporte a mi vida espiritual. En sus amistades, en los lugares que usted comparte, con la gente que usted está rodeado, primeramente busca el reino de Dios en ellos. Yo quiero que usted sepa, mi querido hermano, que hoy hay muchas personas en el infierno, no por el diablo, no por los demonios, sino por las añadiduras. Escuche lo que le digo. Hoy hay gente en el infierno. Hoy hay gente apartada de los caminos de Dios. Hoy hay gente descarriado por las añadiduras. No fue el diablo, no fueron los demonios. Las añadiduras los sacaron del camino del Señor. Personas que se han perdido por las añadiduras. Y hoy vengo a decirte, amada iglesia del Señor, no te pierdas por las añadiduras. Cada añadidura en este mundo tiene una fecha de expiración, mas el reino es eterno. ¿Cómo tú te vas a perder por algo que es pasajero y momentáneo? Cada añadidura en este mundo tiene un comienzo, un principio y un final. Todo tiene fecha de expiración. ¿Cómo tú te vas a perder? ¿Cómo vas a cambiar algo eterno por algo pasajero y momentáneo? Cada cosa material tiene una fecha de expiración. Cada relación tiene una fecha de expiración. Cada amistad tiene una fecha de expiración. Todas las añadiduras tienen una fecha de expiración. No cambie las añadiduras por el reino de Dios. Hermanos, las añadiduras se han empoderado del corazón de muchas personas. Las añadiduras se han entronado en el corazón de muchas personas. Hermano, y esto es un negocio tonto. Porque como le dije, las añadiduras tienen fecha de expiración, mas el reino de Dios es eterno y para siempre. La Biblia está llena de personas que el reino de Dios dejó de ser lo primero en su vida. La prioridad se la dieron a otra cosa y cambiaron las añadiduras. Y las añadiduras, hermano, lo llevaron a la perdición. Literalmente, las añadiduras lo llevaron a la perdición. Tenemos, hermano, el ejemplo del joven rico. Estaba físicamente cerca, hermano, del reino de Dios. Cristo habló con él, lo palpó, lo vio. Le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dijo: ve y vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Pero este hombre, hermano, se perdió por las añadiduras, porque dice la palabra que tenía mucho y no quiso venderlo para seguir a Cristo. Las añadiduras literalmente llevaron a este joven al infierno. ¿Qué más decir de Judas Iscariote? Literalmente Judas Iscariote, hermano, cambió el reino por las añadiduras. Miren lo barato que fue este hombre. Y así de barato habemos muchos de nosotros. Cambiamos el reino por cualquier estupidez, por cualquier cosa momentánea, por cualquier cosa, hermano, cambiamos el reino de Dios. Mateo capítulo 26 del 14 al 16 dice: entonces uno de los 12. ¿Quién fue uno de los 12? Uno de los miembros de la iglesia, lo más cercano de Jesús. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo:
¿qué me queréis dar? Este hombre ni sabía lo que él quería. Denme lo que ustedes quieran y yo cambio lo que sea por el reino. Miren qué barato fue este tipo. ¿Qué ustedes me quieren dar para que yo cambie el reino por las añadiduras? ¿Qué añadiduras ustedes me quieren dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y le asignaron 30 piezas de plata. Él cogió lo que le dieron. Hay personas, hermanos, que están dispuestos a cambiar el reino por cualquier cosa. Lo que le den, lo que venga. Pero también tenemos a Demas. En un momento dado, Demas, hermano, fue un fiel colaborador del reino. Este hombre en un momento dado de su vida buscaba primeramente el reino, vivía para el reino, le servía al reino, era un hombre del reino, pero en un momento dado cambió el reino por las añadiduras. Miren lo que dice Pablo de Demas en Filipenses 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro. Y entre ellos estaba Demas. Pero miren el cambio, hermano. Miren cómo este hombre dejó de buscar el reino por buscar las añadiduras y se perdió. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este hombre, hermano, cambió el reino por las añadiduras. Tesalónica en ese entonces era lo que es los Estados Unidos hoy en día. Todo el mundo, una ciudad próspera. Todo el mundo quería viajar para allá. Allá todo el que llegaba le iba bien. Dinero, trabajo, prosperidad. Este hombre cambió el reino por las añadiduras. ¿Qué más decir de la esposa de Lot? Se detuvo por mitad del camino. A mirar atrás se convierte en estatua de sal. ¿Qué más decir de Acán? Aquel hombre, hermano, que tomó del anatema, el botín, un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Este hombre, hermano, cambió el reino por las añadiduras. ¿Por qué le pasa al hombre? ¿Cómo termina una persona cuando cambia el reino por las añadiduras? Así como terminó Acán. Josué capítulo 7, 25 al 26. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrarlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. A este hombre lo sacaron afuera, lo apedrearon, pero eso no fue suficiente, lo quemaron. Hermano, cuando lo que busca es el reino de Dios, las añadiduras, las bendiciones te caerán atrás. Miren lo que le digo, hermano. Hay muchas personas que ven a muchos hombres de Dios bendecidos. Pero fulanito, fulanita, si está bendecida. ¿Y cómo es que las bendiciones le llegan? Es como dice David, que cuando tú pones a Dios primero y tú primeramente buscas el reino de Dios, el bienestar de su obra, su reino, el bienestar de la iglesia, las añadiduras, tú no tienes que salirla a buscar. Ellas te van a buscar a ti, te llegarán solita. Eso es cuando el hombre le da la prioridad a Dios. Eso es cuando el hombre, hermano, pone a Dios primero por encima de todo. No tendrás que salir por ahí a buscar una sierva o un siervo. Dios te lo traerá.
No tendrás que salir por ahí a buscar cosas que tú necesitas. Ellas vendrán a ti. ¿Tiene esto fundamento bíblico? Claro que sí. Deuteronomio 28, del 1 al 8 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y miren lo que dice: y te alcanzarán. O sea, que ellas te van a caer atrás a ti y te van a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando tú le das la prioridad y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y más en adelante dice: bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y siga leyendo, por ahí: bendiciones por un tubo y 7 llaves. El 8 dice: Jehová te enviará su bendición. Dios te la va a enviar, tú no tendrás que salir a buscar. Personas, hermanos, que ven a hombre de Dios bendecido. Oh, pues ¿cómo que fulanito está tan bendecido? Ve a ver qué es lo más importante en su vida y a qué le da la prioridad. Cale atrás, para que tú veas su vida de servicio, de integridad al Señor. Para que tú veas cómo pone el reino de Dios, la iglesia, cómo pone, hermano, la obra de Dios por encima de todo. Mucha gente, hermano, ven a la gente, a los hombres de Dios con los moños bonitos, pero no entienden los jalones de cabello que tuvo que aguantar para andar con moños bonitos, como se dice por ahí. Hay muchas personas, hermanos, que ven la arepa ya hecha, pero hay que guayar la yuca. ¿Y que muchos quieren? Comerse la arepa sin guayar la yuca. Guaye la yuca. ¿Usted quiere arepa? Guaye yuca. Busque primeramente el reino de Dios. Dele la prioridad a Dios. Rómpase en 4 si usted necesita hacerlo, pero ponga a Dios primero por encima de todo. Y tú verás como las bendiciones te van a caer atrás, te van a llegar. Mira, hermano, yo un mes atrás estaba pasando un momento muy difícil con mi hijo. Ustedes saben que mi hijo no se ha criado conmigo, se ha criado con su madre, en un hogar que no es cristiano. Y por mucho que yo le hable, por mucho que yo diga, estoy limitado a lo que puedo hacer para instruirlo. Está entrando en esa etapa de rebeldía en su vida. Portándose mal, se fue de la casa. Y ese día se había ido de la casa, estaba lejísimo de la casa y era precisamente un viernes. Y su mamá no quería hablar con él no quería hablar con su madre. Yo estoy en la República Dominicana, en el medio, tratando de tranquilizar, de mediar la situación para que él pueda regresar a la casa. Estaba lejos de la casa, con un grupo de amigos, y no quería regresar a la casa. Y el problema, hermano, era tan preocupante para mí. Hasta la policía se tuvo que involucrar. Y yo era un viernes, estábamos ahí al lado, debajo de la casa de nuestra hermana Mena, hace como un mes de eso. Y nadie sabe de eso. Hermano, yo tengo la mente que se me está rompiendo en 10 pedazos. Y estoy hablando con su padrastro, dándole la ubicación de donde él está para que vaya a buscarlo, porque no quiero que amanezca fuera de su casa. Y estoy hablando con ellos, estoy hablando con la mamá, lo llamo a él. Y lo que hay es discusión y contienda. Bueno, y mientras estoy en medio de esa conversación, tratando de mediar y de canalizar para que vayan y lo busquen, para que no duerma fuera de su casa, en ese preciso momento, la hermana Mena estaba dirigiendo y yo estaba para allá abajo en el teléfono hablando. Y tengo la cabeza, hermano, que se me está rompiendo, yo no sé en cuántos pedazos. Y la hermana Mena ya me llama y me dice, llamamos al pastor para que comparte el mensaje. Y en ese preciso momento yo estaba hablando con su padrastro en el teléfono, ubicándolo. Hermano, yo le dije,
Se llama Elvin. Elvin, mira, discúlpame, perdóname por favor, pero tengo que cerrar la llamada. Me toca predicar. Mira, inmediatamente yo termine, yo te llamo inmediatamente. Y cuando voy caminando para allá, le digo yo a mi esposa, yo no sé cómo yo voy a compartir este mensaje con tanto problema y este pensamiento y esa situación pendiente. Y ninguno de ustedes lo supo eso. Hermano, y cuando iba caminando, que tuve que cerrar el teléfono, iba a predicar, el mensaje, hermano, lo tenía borroso en la cabeza. Yo no estaba pensando en el mensaje, todo se me turbó. Y yo sentí, no te voy a decir que yo escuché una voz audible, pero yo sentí, hermano, que Dios me dijo lo que dice este texto. Y yo sentí la voz del Señor cuando me dijo, me habló a mi interior, me dijo, ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Hermano, cuando yo sentí que Dios me dijo eso, esa carga, respiré alivio. Y wow, Señor, yo, sea como sea, aunque sea en empujones, yo voy a sacar este mensaje, lo voy a predicar. Y aunque me salga todo mal, y aunque diga, hermano, y aunque sea lo que sea, pero yo lo voy a predicar. El Señor me dijo, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Hermano, no sé cómo prediqué el mensaje ahí como salió. Y el punto es que cuando llego a casa, traté de llamar en camino por allá. Cuando llego a la casa, llamo y allá estaba mi hijo en casa. Pero ¿cómo sucedió eso? Yo busqué primeramente el reino de Dios. Me enfoqué en lo de Él. Hermano, y yo testifico personalmente que Dios a mí me ha bendecido, aunque soy imperfecto y quizás no he dado el 100% de mí, pero siempre, hermano, trato de buscar primeramente su reino. ¿Qué es lo que le beneficia a la iglesia? ¿Qué es lo que le conviene a la obra de Dios? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ensanchar, para engrandecer, para fortalecer el reino? Y eso es lo que hago. Mis hermanos, nunca cambies el reino por las añadiduras. Nunca cambie tu llamado, tu propósito, tu ministerio, tus responsabilidades, tu llamado de poner primero y engrandecer la obra de Dios. Nunca ponga nada de eso por encima de otra cosa. No cambies el reino por las añadiduras. Había un rey malvado llamado Acab, que se había enamorado de la viña de un hombre llamado Nabot. Y esa viña, la viña de Nabot, era una herencia de su padre. Y si en esta historia, hermano, nosotros somos Nabot, el padre es Dios. Y el diablo, que es Acab, siempre te va a pedir y te va a decir que cambie las bendiciones o que cambie las añadiduras por lo que Dios tiene para ti o lo que Dios te ha entregado. Que cambie las añadiduras por el reino. Primera de Reyes 21 del 1 al 4 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Que Dios te guarde de tú cambiar las añadiduras por el reino de Dios. Que Dios te guarde de tú dejar de darle la prioridad a Dios, a su reino, a su obra,
por añadiduras. Todas las añadiduras tienen una fecha de expiración, mas el reino es eterno y para siempre. Todo, tu casa, en 100 años ninguno de nosotros vamos a estar en la casa que nosotros vivimos hoy. En 100 años ningunos. El carro que tú tienes en 100 años otro lo tendrá, tú no lo vas a manejar. En 100 años la ropa que tú tienes otro la tendrá, o se va a perder o la van a botar. Todo tiene una fecha de expiración. Todo es vanidad. Todo pasará. Tu cuenta de banco, tu fama, tu reconocimiento. Bueno, hay relaciones que también tienen fecha de expiración. Amistades, noviazgos. Y aunque no debería ser así, hay matrimonios que tienen fecha de expiración. No debería, pero lo hay. Personas que se han divorciado, se han separado. Amistades. Y cuando viene a ver, usted puso todas esas cosas por encima del reino, y al final de la jornada de esa persona usted se fue y lo dejó. Alaba. Pusiste a esa persona o a esa cosa por el reino, y al final de la jornada se te fue. Y después tú te preguntas: wow, ¿por qué negocio tan tonto yo hice? Yo puse a esa añadidura por encima del reino. De ahí, mis queridos hermanos, es que hoy lo primero que debemos de buscar es el reino de Dios. Lo primero que debemos de buscar es el bienestar, cómo ensanchar, cómo bendecir, cómo expandir el reino de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo engrandecer su obra, su iglesia. Eso es lo que debemos de buscar. Y si entendemos este texto bíblico como el reino de Dios es la personificación de Cristo, o sea, lo primero que debemos de buscar es cómo agradarle, obedecerle a Él por encima de todo y de todas las personas. Él es el reino de Dios. Cristo dijo: el reino de Dios se ha acercado cuando Él llegó aquí a la tierra. Mis queridos hermanos, lo primero que debemos de buscar no son mis gustos, mis placeres, mis deseos, mis caprichos. No es como yo obedecer mis emociones. No es la fama. No es una persona, no es un familiar. No es cosas materiales. Lo primero que debemos de buscar es el reino de Dios. Y cuando aquí en la tierra tú buscas el reino de Dios, cuando partas de la tierra estarás en el reino de Dios. Tú no puedes pensar estar en el reino de Dios cuando partes de este mundo si aquí en la tierra tú no le diste la prioridad a su reino. No te untes que no va. Hermano, lo que debe gobernar todo mi ser, todo mi pensamiento, todas mis palabras, mis acciones y mis decisiones es yo pensar en el reino de Dios. El diablo, el mundo, la carne nos dicen muchas cosas que debemos de buscar conforme a la carne, el mundo y el diablo. ¿Y por qué usted cree que Jesús y Dios en el Antiguo Testamento nos dice que lo busquemos a Él?
Porque Dios sabe que la constante oferta de la carne, del mundo, del diablo, es que busquemos diferentes cosas. Y que muy fácilmente nos podemos desviar y desenfocar de lo que verdaderamente debemos buscar. Concluyo con Cantares de los Cantares, capítulo 3. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Y déjeme decirle algo sobre Cantares de los Cantares. Es un libro de amor entre la pareja, entre un esposo y una esposa, la tsunamita y el rey Salomón. Pero este libro está aquí porque es una ilustración de Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Con eso en mente, escuche esto. Por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Quién es el que ama tu alma? Cristo. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así, o sea, lo agarré y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Miren eso, hermano. Lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, lo abrazó, lo agarró y lo entró en el aposento de su madre. El lugar más privado en su casa es la habitación de sus padres. Nadie entra ahí. O sea, y cuando dice que lo entró al aposento de su padre, está hablando de un lugar íntimo, sagrado, donde no todo el mundo puede entrar. Y así nosotros, hermanos, debemos de buscar el reino de Dios, a Cristo, desesperadamente, buscarlo hasta encontrarlo. Y cuando lo hemos encontrado, abrazarlo y no soltarlo por nada ni por nadie. Y si hay una persona, una cosa que me está motivando a yo soltar el amado de mi alma, yo te suelto a ti en vez de él. Si hay una cosa que me está motivando a soltar al amado de mi alma, después que yo le encontré, te suelto a ti o esa cosa, esa persona, esa actitud, ese lugar, ese pensamiento, en vez de soltarlo a él. Suéltalo todo, pero no lo suelte a él. Suéltalo todo, suelta a todos, pero no lo suelte a él. Porque él es el que ama tu alma. La gente te aman a ti. Te aman al Rubén, aman a lo físico, pero tu alma no la alma, no la aman. El único que ama el alma es él, el amado. Cuando tú dices yo te amo por quien tú eres, por la persona que tú no amas mi alma. El único que ama tu alma es él, y él murió por tu alma. Cristo no murió por tu cuerpo físico, es para que tu alma sea salva. Lo que se pierde o lo que se salva es el alma. El cuerpo se queda aquí, se vuelve, hermano, se pudre. El espíritu dice que regresa a Dios, todos los espíritus, pero el alma es lo que se pierde o se salva. Mis hermanos, así como esta mujer, debemos buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que tú debes buscar? La respuesta es el reino de Dios. Busca eso y todo en tu vida va a comenzar a encajar. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.